Ahora vamos a analizar cómo podemos determinar los cambios de entropía cuando existe un cambio de fase, un cambio de estado de agregación de la materia. Bueno, de inicio sabemos que cuando hay cambio de fase, se lleva a cabo porque existe una transferencia de calor desde el sistema hacia los alrededores, o al revés, de los alrededores hacia el sistema. Ya vimos que existen dos tipos de calor, llamado calor sensible o calor latente. El calor sensible es aquel que se manifiesta solamente cuando hay cambio de temperatura sin cambio de fase. Y el calor latente es aquel que se manifiesta en el sistema cuando sí existe cambio de fase. Todos los cambios de fase se llevan a cabo a temperatura constante. Entonces, bueno, ya analizamos los cambios de fase que pueden existir, de sólido a líquido, de líquido a vapor, en donde cada uno de estos procesos están relacionados con un cambio de energía del sistema. Ese cambio de energía se llama calor latente. En este diagrama se resumen todos los cambios de fase que se pueden encontrar. Por ejemplo, el cambio de líquido a vapor se llama ebullición. El cambio de entalpía de ese cambio de fase se llama calor latente de ebullición, que sería la entalpía del estado final. En la ebullición, el estado final es la entalpía del vapor menos el estado inicial. Pasa lo mismo para todos los demás cambios de fase. Por ejemplo, el cambio de vapor a líquido se llama condensación. Entonces aquí hay que retirar energía para que se lleve a cabo el cambio de fase. Para la condensación, la cantidad de energía que se debe de retirar es el calor latente de condensación, también llamado delta H de condensación. Y en este caso, se calcula igual con la entalpía del estado final, que sería la entalpía del líquido, menos la entalpía del estado inicial, que es la entalpía del vapor. Cabe mencionar que para cambios de fase opuestos, por ejemplo, la ebullición es opuesto a la condensación, el calor latente se relaciona de esta manera. El calor latente de condensación tiene el mismo valor numérico que el calor latente de evaporación, pero con signo opuesto. Bueno, esto por la naturaleza matemática. El estado final y el estado inicial de estos dos procesos están invertidos. Bueno, ¿por qué es importante el cálculo de los calores latentes en un proceso de cambio de fase desde el aspecto de la segunda ley? Esto porque precisamente si ustedes recuerdan que la definición de entropía es precisamente la diferencial calor transferida en ese proceso entre temperatura del proceso. Entonces, en un cambio de fase, la diferencial calor del proceso es precisamente el calor latente. Y la temperatura es la temperatura del sistema, la temperatura constante para la cual se lleva a cabo esta transformación. Por ejemplo, para el proceso de ebullición o evaporación, la entropía se calcula como el calor latente de evaporación entre la temperatura de ebullición del fluido. Eso en Kelvin. Entonces, por ejemplo, para una fusión, el cambio de entropía de la fusión, en general, es igual al calor latente de fusión entre la temperatura de fusión del material. Podemos generalizar con esta ecuación de aquí, el cambio de entropía de un cambio de fase es igual al cambio de entalpía de ese cambio de fase. Esto también se llama calor latente entre la temperatura del cambio de fase. Entonces, por ejemplo, para fusión, la entropía de fusión es igual al calor latente de fusión entre la temperatura de fusión de la sustancia.
entendiéndose que, bueno, como habíamos mencionado, la entropía se puede considerar de manera burda, sin ningún sustento matemático, el grado de desorden de un sistema. Entonces, bueno, ese cambio de entropía de un líquido va a ser mayor a la entropía de un sólido. Esto porque el sólido tiene una estructura más ordenada que el líquido y el líquido tiene una estructura más ordenada que el vapor. En un cambio de fusión, la entropía del líquido es mayor a la del sólido, por lo que este proceso de cambio de entropía de fusión es positivo. Para el caso de evaporación y sublimación, también el cambio de entropía es positivo. Para el caso de evaporación, por ejemplo, el cambio de entropía de evaporación es igual al calor latente de evaporación entre la temperatura de evaporación. De esa manera podemos generalizar los cambios de fase de un sistema basándonos en los calores latentes. Y bueno, existen diferentes métodos para estimar calores latentes. También existen tablas para poderlos leer. Si ustedes van a su campus virtual, por ejemplo, vamos a abrir la tabla de constantes de Antoine, que es la tabla B2 del libro de Smith. Bueno, esto porque además de las constantes de Antoine, se reportan los valores de calor latente de vaporización, por ejemplo, en el punto de ebullición normal. Delta HN, ese es el calor latente de evaporación de la sustancia, y Tn es la temperatura normal de evaporación o temperatura de ebullición de la sustancia. Podemos usar esa tabla, también podemos utilizar las entalpías, como las tablas de vapor. Por ejemplo, yo puedo determinar la entalpía del líquido y la entalpía del vapor. En un cambio de fase siempre los dos componentes, por ejemplo en vapor y líquido, se encuentran en el estado de saturación. Entonces, de esta manera podemos calcular cambios de entropía cuando existe cambio de fase.